buenas a todos, bienvenidos a este webinario de DQS. Yo soy Beatriz, Marketing Specialist, y en el día de hoy nos va a acompañar Noé Villar, CTO y CISO en DQS. En esta presentación de hoy vamos a ver el enfoque Zero Trust y cómo ayuda a proteger frente a algunas amenazas crecientes como pueden ser el ransomware o el phishing. Revisaremos también la visión del atacante, el papel de Bitwarden en la gestión segura de credenciales y también el método de DQS para aplicar este Zero Trust en usuarios, dispositivos, datos y aplicaciones. Recordaros también que ya está habilitado el apartado de preguntas y respuestas, que si nos sobra tiempo al final del webinario veremos algunas. Y a continuación le doy paso a mi compañera en Canal Alcalá Business Development, quien nos va a comentar un poco sobre DQS. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Bea, por la presentación. Yo soy Encarna Alcalá, soy Business Development en DQS y simplemente pues por aprovechar estos minutitos en los que la gente pues ya está entrando en la sesión de hoy, antes de que empiece mi compañero Noé, pues voy a hacer un pequeño resumen sobre qué hacemos en DQS, quién somos, para los que no nos conocéis, aunque muchos de los que estáis aquí hoy seguramente ya nos conocéis, pero bueno, por dar un poquito de contexto, ¿no? Nosotros en DQS somos una consultora tecnológica que lo que intentamos es eso, ¿no? Con generar o crear un equipo de expertos que sea eficaz y confiable. Nosotros estamos 100% especializados en lo que serían las soluciones o la tecnología Microsoft, pero como veremos hoy, también trabajamos con soluciones externas a Microsoft o que complementan, ¿no?, todo aquello que ya nos ofrece el ecosistema Microsoft. El equipo de DQS está certificado en todas las áreas de soluciones que ofrece a día de hoy Microsoft. Aquí podéis ver las más importantes. Una de las más importantes para mí, o bajo mi punto de vista, es la de Microsoft Cloud, porque esta es la que garantiza que DQS ha obtenido las 6 insignias del área de soluciones de Microsoft. Es decir, lo que confirman estas certificaciones es que te garantizan, ¿vale?, que el equipo tiene amplias capacidades técnicas, tiene experiencia y tiene competencias relativas a todas las soluciones empresariales de Microsoft. También tenemos la certificación de Business Application en Specialist en Small and Mid-Sized Business Management, que al final está enfocada a la gestión de pequeñas y medianas empresas, y además pues tenemos todas estas que veis aquí, como por ejemplo la de seguridad, que nos tiene un poquito más de repercusión en el día de hoy o en la sesión de hoy. Model Work, Business Applications, toda la parte de infraestructura, aplicaciones, inteligencia artificial en Azure. Como veis, tenemos todas estas certificaciones que al final yo siempre lo explico de la misma manera. Para los que no sepáis qué es esto, al final estos son unos exámenes, ¿no?, unas validaciones que se tienen que hacer todos los años por parte de Microsoft y que, como digo, garantizan que nosotros como partner Microsoft o como consultora tecnológica pues tenemos estas competencias. Además de estas certificaciones, también estamos certificados, o dentro del equipo tenemos también a personas que son MVPs en Microsoft, o lo que también se llama Most Valuable Professionals. Y además, a la hora de implementar o de llevar a cabo la ejecución de la implementación o de los procesos a nivel tecnológico, también estamos certificados en la metodología PM4, que al final esto lo que garantiza es que las implantaciones, migraciones, cualquier cosa que hagamos en cliente, pues siga una metodología correcta para garantizar al máximo el éxito, ¿no?, de los proyectos. Al final, esta metodología, para los que no la conozcáis, como digo, está validada por la Comisión Europea y pues sigue un poquito lo que sería la gestión Agile, Scrum, que muchos de vosotros seguramente pues estaréis cansados de escuchar también. También, simplemente por terminar y ya dar paso a mi compañero Noé, somos también agentes digitalizadores, por lo que si disponéis de bonos de kit digital, kit consulting o cualquier cosa de bonificaciones a nivel estatal o autonómico, podemos ayudaros en aprovechar estas bonificaciones. Ya tenemos, digamos, packs que hemos utilizado con muchos clientes, como podría ser temas de ciberseguridad, temas de análisis de datos o gestión de procesos. Como digo, ya hemos hecho proyectos de este tipo aprovechando Kit Consulting, Kit Digital y otras ayudas de otras administraciones autonómicas.
Y como digo, ya para terminar, ¿vale? Simplemente comentaros que en DQS, como hemos visto en la parte de las certificaciones, no estamos especializados solo en una área de soluciones, sino que tocamos o trabajamos en todas las áreas de soluciones que Microsoft ofrece para las empresas, ¿no? Principalmente, pues vemos lo que sería Finance and Operations y Business Central, que sería la parte de los RPs, y en el CRM, que engloba toda la parte de Customer Experience, ¿no? Que sería pues Sales, Marketing, para la gestión de clientes, para la gestión de temas de marketing, para la gestión de atención al cliente. Toda esta parte también tenemos un equipo de expertos y de forma transversal lo que veremos hoy es la parte de ciberseguridad e infraestructura, ¿vale? Que al final lo que nos asegura es que todo lo que hagamos en estos puntos o en cualquier cosa que tengamos a nivel tecnológico, pues tenga la cobertura y la solidez necesaria, ¿no? Para estar de la mejor forma posible, ¿vale? Y también de forma transversal tenemos al equipo de low-code y al equipo de data e inteligencia artificial, que al final lo que nos permite es, con la parte de low-code, pues adaptar al máximo o personalizar al máximo las soluciones que podamos necesitar, ¿no? A través de aplicaciones que con bajo código podamos crear directamente para el propio cliente con las necesidades que tenga más concretas, ¿vale? Para la parte de data, lo que hacemos es, pues eso, implementar soluciones principalmente con Power BI o con Fabric para la explotación del dato que nos permita, pues al final, tomar las decisiones en base al el report, ¿no? de los datos que tenemos en la compañía o en la empresa. Y también la parte de inteligencia artificial con Copilot, Copilot Studio y demás, ¿no? Que nos permite pues automatizar al máximo y aprovechar todas las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Y ya con esto termino, doy paso, como digo, a mi compañero Noé Villar para que entre al detalle en toda la parte de gestión de acceso segura, en cómo lo ponemos en marcha en DQS y en qué nos ayuda, en este caso, pues Bitwarden, las soluciones de Bitwarden. Vale, pues muchas gracias Encarna y Bea por darnos entrada al día de hoy. Y bueno, sobre todo hoy traíamos un poquito algo interesante desde el punto de vista de lo cual nosotros somos partner, que es y con el que también colaboramos de manera muy estrecha, que es Bitwarden, y también cómo introducimos este tipo de soluciones dentro de lo que es la postura de seguridad Zero Trust y también cómo damos también cumplimiento a las distintas normativas en algo que atañe con respecto a la gestión de credenciales y que está muy de por de la mesa, en lo cual, como estáis viendo, y estaba contando también Encarna, pues dentro de nuestro valor y no solamente por tener 6 áreas de soluciones dentro de Microsoft, sino que también desde DQS somos capaces de realizar con total integridad cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con soluciones tecnológicas, ¿no? Así que bueno, ya dentro del punto de vista, para los que me conocéis, pues ya tenéis ahí igualmente el link de LinkedIn, por si queréis contactar conmigo, para los que no me conocéis, ¿de acuerdo? Y bueno, ya como me habéis presentado, pues simplemente vamos, yo creo que a pasar a lo que habéis venido a ver, ¿no? Así que luego, si queréis, si tenéis alguna pregunta y respuesta que queráis que os demos, podéis ahí escribir dentro del propio webinar y os damos respuesta a cada una de las inquietudes que tengáis, ¿vale? Igualmente, lo que os invitaremos es pues, a que tengamos ese punto de situación y veamos las distintas inquietudes que podéis tener sobre ello, ¿no? Y bueno, ahora ya que más o menos voy calentando la voz y demás, ¿vale? Venga. En principio, si queréis, para que podamos un poco tener hoy el punto de encuentro antes de empezar a comentar, porque aunque tenemos bastante maduro lo que son las estrategias y otras, quizás viene bien incluso tener como punto introductorio, al fin y al cabo, a lo que estamos expuestos dentro de las empresas, a los niveles de riesgos, a los cuales cada vez son más crecientes y tenemos accesos no controlados, contraseñas débiles y brechas humanas. Hoy sobre todo nos vamos a enfocar mucho también, obviamente porque vamos a hablar de Bitwarden, en cómo son la gestión de contraseñas, de credenciales, cómo hay que gobernar el entorno de autenticación, cómo hay que gestionar lo que es el mundo de identidades, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, al final, como estáis viendo en pantalla, las limitaciones de seguridad tradicional nos vienen a tener que las aplicaciones dentro de la nube, el trabajo moderno, incluso la movilidad, al final han ampliado las superficies de ataque incluso más allá de lo que son las defensas perimetrales. Dejamos de tener ese castillo cada vez más en las empresas
donde teníamos el CPD con nuestros servidores y nos vamos a un mundo donde hay que proteger mucho más el activo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hoy en día el 81% de las empresas pues ya han comenzado a avanzar en ese mundo híbrido, ¿no? También tenemos que tener en cuenta en relevancia que el phishing ha crecido un 4.151%. Cuidado con el número, porque la verdad que es muy alentador y preocupante desde el punto de vista de qué acciones estamos haciendo a nivel de concienciación. Y al final esto representa alrededor del 70% de los ciberataques que están relacionados obviamente con el correo electrónico, ¿no? Eso es una realidad, ¿de acuerdo? ¿Quién no de todos los que estamos aquí hoy, pues no hemos recibido un phishing y quizás lo estamos recibiendo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, las formas más comunes al final incluyen pues ese missing, phishing, el deepfake, e incluso hoy en día pues impulsados por la propia IA, ¿no? Luego, por otro lado, pues tenemos el entorno de amenazas complejos como pueden ser los accesos incontrolados, con obviamente las contraseñas débiles como estamos comentando, y como no, pues los propios errores humanos que aumentan también las vulnerabilidades críticas dentro de las propias empresas hoy en día, ¿no? El número lo habla por sí solo, ¿no? El 16.000 millones de credenciales de usuarios y contraseñas han sido expuestas entre 2021 y 2025, ¿no? Porque estadísticamente recoger X años, lógicamente el número, aunque lo dividas por año y eso va creciendo, es para poder tomar acciones sobre ello. Quizás el punto que estábamos hablando antes del phishing y también la exposición de credenciales va muy de la mano de cómo estamos trabajando en el mundo de concienciación y de fortificación sobre los entornos, ¿no? Para eso sobre todo íbamos a hablar de Silutras. Y al fin y al cabo, pues obviamente el mundo del ransomware, que vuelve muy de la mano a tener un porcentaje muy alto, es algo que es muy preocupante a la hora de trabajar con ello, ¿no? Pero hoy no me voy a detener mucho más allá de, más que haceros relevancia a la profundización de cómo está aumentando el ransomware. Que unido a una exposición de credenciales, pues obviamente, em, si queréis en algún otro momento, podemos ver cómo el ransomware en su cadena de ataque trabaja con respecto a la exposición de credenciales, ¿no? Que muchas veces suele empezar por ahí. Entonces, bueno, al fin y al cabo, si queréis, desde el punto de vista de la complejidad, ¿qué nos requiere una estrategia de Zero Trust, ¿no? Al final, ¿qué es o cuál es la definición del Zero Trust? No deja de ser un enfoque proactivo e integrado dentro de lo que es la seguridad en todas las capas, ¿no? Es proteger por capas, fortificar por capas, donde se verifican tres principios fundamentales. Que verifica explícitamente y continuamente cada transacción, ¿de acuerdo? Cómo se confirma el mínimo de privilegios con el que estamos trabajando y se basa también en la inteligencia, la detección avanzada y la respuesta en tiempo real para responder a las propias amenazas. Siempre teniendo en cuenta que todas las empresas hay que asumir el incumplimiento. Entonces, todas las empresas o han sido atacadas o van a serlo. Entonces hay que asumir esa brecha, ¿de acuerdo? Eso es, en principio, por donde empieza la definición de Zero Trust, donde se protege de extremo a extremo en distintos pilares, que ahora, si queréis, pues lo resumimos, ¿de acuerdo? Tampoco me quiero entretener mucho en la presentación, porque entiendo que habéis venido a ver la parte de Bitwarden, ¿no? Pero si queréis, he rescatado esta diapositiva que en algún momento dado os he hablado de ellos cuando hemos hablado de cómo fortificar por capas y demás, trayéndome un poco también a los nostálgicos, pues el Age of Empires. Al fin y al cabo, un atacante cogiendo su perspectiva, y ahora vais a ver por qué cogió este entorno. La perspectiva del atacante siempre va a ser atacar al menor coste, menor resistencia hoy en día, teniendo en cuenta que los umbrales de ataque son muy amplios, como habéis visto, la complejidad y también la estadística de cómo se está trabajando hoy en día la ciberdelincuencia. Entonces, al final, los atacantes van a utilizar lo que ven, lo que saben y lo que pueden adivinar. Primeramente, pues tú puedes tener tu firewall donde tienes tu IPS levantado, tu IDS y además van a mirar si tienes actualizado el firmware. Si eso lo tienes, lógicamente, a no ser que te vayan a hacer un ataque dirigido, no van a ir a atacar el firewall, ¿no? Entonces mirarán ahí y dirán, oye, quizás vamos a lanzar un ataque de phishing que me tiene muy poco coste realizarlo, llego a un público mucho más amplio y además
puedo incluso en un momento dado pues, lanzar un phishing a administradores donde sé que ellos revisan el correo desde su propio equipo y además, lógicamente, si le lanzo un phishing de cuál es una oferta de trabajo donde se pueda ofrecer un mejor salario, pues puede ser que alguien pueda caer, ¿no? Entonces, como veis ahí en la cadena, nos van a lanzar el phishing con un email hacia un administrador. En este ejemplo, me da igual que incluso pueda ser un financiero, ¿de acuerdo? Y al final lo que voy a intentar es obtener privilegios elevados. Si no lo tengo, pues lógicamente intentaré encontrar ese fichero de Excel de password que muchos de vosotros sabéis que tienen en distintos departamentos donde se almacenan las contraseñas, pues muchas veces, yo lo he visto, ¿no? En departamentos de IT que tienen un lo de notas, en un Excel, o incluso departamentos financieros o de administración que tienen un Excel con todas las passwords de los bancos, o en IT, de cómo entrar a la consola de BIM, de Acronis o de la solución que tenga de backup, como también los hipervisores o incluso la parte cloud, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues, como bien lo que vamos a intentar conseguir con esas passwords es poder perpetrar el ataque posteriormente, ¿no? Y al final, pues, poder acceder a los distintos recursos. Como Bitwarden nos ayuda con esto de la gestión segura de credenciales y cómo se convierte un pilar clave para nosotros en el acometimiento de la estrategia Zero Trust. Al fin y al cabo, para nosotros es un vendor importante donde acompañamos cuando hacemos un enfoque desde DQS hacia las empresas mediante Zero Trust. Normalmente acompañamos con Bitwarden, sobre todo porque detectamos en las distintas auditorías y cuando establecemos el plan de acción, normalmente no tenéis en las empresas un aplicativo para poder gestionar las credenciales, poder tener una segmentación de roles y todo esto alineado dentro de una postura de Zero Trust que pueda reforzar pues, la identidad como perímetro de seguridad y además integrarlo dentro de lo que sería un Entra ID, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis por tomar un poco un resumen e ir hablando de lo que es Bitwarden, al final Bitwarden es un gestor de credenciales, como os estoy diciendo, que nos permite gestionar de forma segura las propias contraseñas de nuestra corporación, bien por departamentos, por proyectos o como lo queramos incluso gobernar. Tiene totalmente segmentación y ahora lo veremos en la demo, ¿no? Entonces, como solución, es una solución que también nos ayuda a hacer cumplimiento de normativa, ya sea de NIS 2 o de DORA, o incluso de lo que sería un estándar de ISO 27001. Además es muy importante porque este tipo de soluciones sí que nos ayudan a hacer ese cumplimiento. Como solución y tienen un cifrado extremo a extremo, como estáis viendo en pantalla. Además también eliminan lo que es texto plano, contraseñas reutilizadas, te permite audición sobre esto, genera lo que son credenciales únicas y robustas para poder posibilitar la facilidad de no tener que pensar qué contraseña voy a poner en un sitio y almacenarlo. Y también tiene una integración empresarial que es donde empieza a ser esto mucho más potente como solución. Teniendo en cuenta que tiene un control de acceso granulado y además la compartición es segura, pero sobre todo también es compatible con Single Sign-On y MFA. ¿De acuerdo? Para nosotros, que nuestro valor siempre en los proyectos es sobre Microsoft, pues es muy importante porque uno de los pilares de Zero Trust es utilizar la gestión de lo que es IAM, de identidades, ¿de acuerdo? Y irnos hacia un entorno de MFA, accesos condicionales y Single Sign-On, ¿no? Al fin y al cabo, también como solución es alinearlo con esa postura, como estamos diciendo, y reforzar, como se estaba comentando antes, el perímetro de seguridad en la propia entidad. Tiene integración con políticas de acceso condicional, obviamente, ¿de acuerdo? Como os estoy comentando, y también con SIEM, con lo cual integrarlo con Entra ID, con ese theme para poder gestionar usuarios y grupos de manera nativa y automatizada y dinámica, inclusive integrarlo con Intune y además con Azure Sentinel, es donde la solución se hace muy potente a la hora de trabajar pues una buena postura de seguridad, ¿no? Eso lo complementamos con Passkeys y detección de anomalías. Por tanto, tenemos esa telemetría también para poder tener, en caso de hacer cualquier tipo de investigación, trazabilidad sobre él. Por tanto, se convierte en un beneficio muy estratégico. Bien, porque os he comentado que ayuda a hacer cumplimiento, sino que también la capa de protección a nivel de usuario dentro del modelo Zero Trust la podemos acometer.
teniendo en cuenta la gestión de credenciales que ya de por sí tienen hacer los usuarios. ¿Y por qué? Porque por mucho que intentemos ir a un single sign-on y tener una única contraseña con nuestro usuario, pues tenemos un sinfín de aplicaciones, mismamente la contraseña del banco, ¿de acuerdo? Y eso hay que gobernarlo. Si no lo gobernamos, pues nos puede pasar como el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Entonces se trata de reducir esa superficie de ataque frente a un phishing, por ejemplo, ¿vale? O un malware, ¿vale? Al final, por resumir y demás, lo que sería para nosotros desde DQS un enfoque de Zero Trust, cuáles serían los aspectos a plantear desde el punto de vista de ciberseguridad en una fortificación por capas en una organización, nos vamos a basar en cuatro capas, ¿de acuerdo? Obviamente esto se puede seguir adornando porque al fin y al cabo podemos introducir un SIEM, podemos introducir otro tipo de aplicativos a todo este entorno, pero por coger lo que es un enfoque, tendríamos lo que es lo que os decía, pues una fortificación de activos. Donde establecemos de extremo a extremo estos cuatro pilares, donde primeramente la administración de usuarios con privilegios excesivos en riesgo, trabajamos con Entra ID, ¿de acuerdo? Y en este punto es donde trabajamos lo que os comentaba, single sign-on, accesos condicionales, lo que serían políticas de ciberamenazas también, y también lo que serían, pues, lógicamente, el propio MFA, ¿vale? Muchas veces hoy en día el MFA es algo que damos por hecho, pero hay muchas empresas que no tienen MFA y con Microsoft 365 es gratuito, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues también el mundo de gestión de dispositivos, desde donde consumimos la información, es un entorno a mitigar el riesgo de los propios dispositivos para poder dirigir directivas sobre las aplicaciones y controlar también las directivas que se aplican a nivel de seguridad, ¿de acuerdo? Y también pues evitar la sobreexposición que tenemos de datos y de contraseñas desde el punto de vista de las soluciones que aquí utilizamos, bien con Purview y obviamente con Bitwarden para la gestión de contraseñas. Y al fin y al cabo, pues en un entorno de suscripción, llame más allá de empresa premium, pues utilizar Microsoft Defender for Cloud Apps para el control de aplicaciones y con eso también establecer distintos accesos condicionales en la cual podamos proteger mucho mejor el uso adecuado de qué aplicaciones se deben de utilizar a nivel cloud, ¿vale? Y bueno. No me detengo mucho más aquí. Aquí sí que os invitaría a tener cualquier tipo de sesión con vosotros para profundizar más sobre esto. Y si os parece bien, pues vamos a ver un poquito lo que habéis venido a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se puede trabajar con Bitwarden y demás. Sobre esto, pues podréis comparar con otros tipos de soluciones como, que hay en el mercado, donde Bitwarden, a mi gusto, y no porque simplemente lo seamos partners de ello, es de lo más completo y competitivo a nivel de precio, ¿de acuerdo? De hecho, cualquier inquietud que tengáis sobre esto, lo mejor que podéis hacer es contactar con nuestro cuerpo de ventas y vemos en una preventa, si es necesario, la propuesta que se pueda encaminar con vosotros. Así que voy a preparar, bueno, voy a minimizar lo que es la presentación. Vamos a preparar. Vale, un segundo. Bueno, pues en principio, si os parece bien, para que tengáis un poco en el entorno de cómo voy a establecer la demo, al fin y al cabo, lógicamente no voy a hablar simplemente de Bitwarden, sino cómo se integra también con Microsoft, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de un enfoque de Zero Trust, os he dicho que se integra con lo que es Entra y también con SCIM, Intune y SIEM, pues vamos a ver un poco, no nos va a dar tiempo a ver cómo se integra con el SIEM, eso quizá pues, si queréis lo podemos ver en otro webinar o cómo se integra con otras acciones, ¿de acuerdo? Porque quiero que veáis Bitwarden desde el punto de vista de integraciones. Entonces, a nivel de usuarios, esto es un tenant que tenemos de demo, ¿de acuerdo? Donde, como veis, pues están los usuarios aquí, en los cuales vamos a estar trabajando durante la demo. Y como introducción, al fin y al cabo, os voy a mencionar cómo esto se integra dentro del propio IAM. Entonces, nosotros si nos venimos a la parte de identidad,
¿vale? Vamos a ver cómo, sí, a ver, simplemente quiero que veáis desde el punto de vista de, al fin y al cabo, tenemos lo que es una gobernanza de accesos condicionales que pueden ser gobernados sobre el punto de vista del MFA, de las distintas directivas. En este caso, nosotros aquí tenemos dos directivas, normalmente se pueden trabajar más, obviamente, pero como veis, en este tenant está configurado lo que es un requerimiento de acceso condicional sobre todos los usuarios, donde se requiere que todos los usuarios tengan doble factor de autenticación. Esto está configurado para que posteriormente, sobre el single sign-on que esté integrado sobre Entra ID, le obliga a Bitwarden en la autenticación, en vez de tener un usuario y una contraseña independiente del que ya tienes, por ejemplo, con el correo electrónico, sea la misma y el mismo MFA que tienes configurado dentro de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Incluso, pues poder tener políticas de bloqueo y evitar, en este caso, pues que se pueda acceder a Bitwarden o a las aplicaciones de Microsoft 365 o como lo queramos filtrar dentro del acceso condicional a países que quizás para mí no son válidos dentro de lo que es el inicio de sesión. Esto es simplemente para que tengáis algún ejemplo y demás. Lógicamente, Bitwarden se registra como un aplicativo empresarial y desde aquí pues se establecen las políticas para poder integrarlo con lo que sería el SSO y también el aprovisionamiento del SCIM. El SCIM lo que nos hace es que si creamos un usuario y un grupo de seguridad, esto viaje a Bitwarden, con lo cual nos permita gobernar mediante grupos de seguridad los accesos a las distintas colecciones que vamos a ver, que es cómo se puede granular, ¿de acuerdo? Lo que serían los propios permisos, ¿vale? Simplemente es que veáis que esto es bastante sencillo de configurar. Puede tener quizás las complejidades de cómo adoptar una metodología de implementación, ¿de acuerdo? Pero para eso os podemos ayudar siempre desde DQS, ¿vale? Pero bueno, es bastante plug and play, ¿eh? Incluso Bitwarden tiene bastante documentación dentro de su portal y demás, que muchas veces nos habéis preguntado alguno de los clientes. Al fin y al cabo, es que veáis también, no vamos a hacer un webinar sobre cómo trabajar el IAM dentro de Microsoft 365. Simplemente es esta parte, ¿vale? Luego, desde el punto de vista de acceso, si queréis, ya dentro de lo que sería el Bitwarden como gestor de credenciales dentro de Zero Trust, vamos a acceder para que veáis cómo podríamos acceder utilizando ese MFA configurado. Bueno, Bitwarden es accesible desde lo que es tanto web como aplicación de escritorio, ¿vale? Como también tiene plugins dentro de lo que es cualquiera de los navegadores principales, sobre todo para poder hacer el pass-through de credenciales y quizás no tener que hacer copiar y pegar, ¿de acuerdo? Que a veces por ahí también se puede recoger la contraseña filtrada, pero bueno, también desde aquí pues se puede gobernar. Ahora si queréis vemos alguno de los ejemplos, ¿vale? Em, yo en este caso voy a acceder dentro de los usuarios que tenemos compuestos que habéis estado viendo antes. Estamos utilizando un dominio que nosotros tenemos de demo y este usuario, ¿vale? Entonces, vamos a acceder con inicio de sesión único. En este caso, como ya están configurados dentro de la parte de Bitwarden, que ahora si queréis os enseño dónde se configura esa parte. Directamente, como estáis viendo, me pide aquí lo que es la contraseña y vamos a desbloquear, ¿vale? Vale, entonces en este caso, la contraseña que está utilizando ahí, si os dais cuenta, luego si queréis accedemos con otro usuario para que veáis cómo me salta un usuario nuevo, cómo me salta lo que sería el login del MFA y posteriormente me pide la credencial maestra porque os estaréis preguntando, "Bueno, ¿no te ha saltado la autenticación de 365?". Bueno, porque lo tenía esto ya previamente iniciado para ir agilizando dentro de la demo. Luego, si queréis, registramos un usuario y vemos un poco cuál es el procedimiento y vas a ver cómo iniciar sesión con ese usuario, ¿vale? En principio, la contraseña maestra siempre te la va a pedir porque tienes que desencriptar el propio Vault para poder tener acceso a la propia caja fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es un gestor de credenciales bastante intuitivo, ¿de acuerdo?
donde en primer lugar, cuando accedemos, en este caso, pues tenemos nuestra caja fuerte y tenemos lo que es la propia organización, ¿vale? La organización se compone de una organización mediante colecciones, puede ser departamental o como estimemos oportuno, ¿de acuerdo? Incluso se pueden hacer colecciones dentro de las colecciones, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos un entorno de credenciales donde podemos guardar indistintamente, ¿de acuerdo? Como veis aquí, esto es como si fuera el propio SharePoint, ¿no? Es la parte corporativa donde el administrador puede gobernar y puede hacer colecciones, establecer permisos sobre las distintas iteraciones en función nominal o de grupos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, es un entorno bastante gobernable. Ahora, si queréis, vemos cómo va esa gobernanza, ¿vale? Se pueden realizar lo que son elementos de inicio de sesión, incluso de tarjeta, identidad o notas, o introducir claves SSH como estáis viendo aquí. Ordenarlo bien en favoritos o porque el usuario se quiere hacer carpetas para organizarse sus propias credenciales. A la caja fuerte propia, igual que os he dicho antes, que la parte de colecciones de la organización, el SIMI, podría ser como un SharePoint que es corporativo, esto sería mi propio OneDrive, ¿de acuerdo? Entonces esto solo lo voy a ver yo. El administrador no puede ver la caja fuerte de una persona nominal, ¿de acuerdo? Aquí son las credenciales que yo propiamente pueda tener, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista que aquí te puedes ir guardando. Yo, por ejemplo, tengo aquí el Instagram de este usuario y, como veis, el propietario pues soy yo, ¿no? Luego, podemos tener un entorno también para poder crear envíos de credenciales desde el punto de vista de enviar un texto porque quiera enviar una contraseña o quiera enviar un texto encriptado y desde aquí pues le pongo un nombre, le escribo el texto que quiero escribir y después de todo esto pues me devuelve un texto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaros que yo quiero compartir lo que sería la contraseña de esto con alguien externo, ¿de acuerdo? Y genero un seno. Esto es porque veis un poco un ejemplo sencillo. ¿Vale? Me da igual que veáis la contraseña, es una contraseña random que no es accesible, ¿vale? Pero bueno, lo podéis incluso ocultar el texto y que la fecha de caducidad del propio enlace se establezca una contraseña para poder acceder a esto, ¿vale? Una vez que lo guardamos, esto nos devuelve un enlace y esto pues lo podemos enviar por correo, por Teams o como estiméis oportuno que le podéis hacer llegar. También lo podéis hacer con un archivo, ¿vale? Entonces esto va a estar aquí mientras esté accesible la caducidad. Volviendo un poco a cómo es las funcionalidades, como veis, cualquiera de los elementos en el que hemos entrado, pues tenemos lo que es usuario, contraseña, podemos poner lo que sería, en este caso, sabéis que Instagram, aparte de tener un email, te va a dar un usuario, entonces podemos meter lo que serían, además de la web, para que podamos utilizar un plugin y hacer el pass-through, podemos incluso introducir campos personalizados, incluso adjuntar ficheros. Por ejemplo, si tuviéramos que adjuntar un certificado, pues lo podríamos adjuntar aquí, ¿de acuerdo? Tenemos un espacio que si lo llenamos, del espacio que nos viene por defecto, podemos ampliar más, ¿vale? A partir de ahí, bueno, es muy fácil. Incluso podemos tener la clave de autenticación del propio MP, ¿vale? Si, por ejemplo, ponemos que queremos entrar a lo que sería Instagram, ¿vale? Nosotros podemos darle aquí, desde el punto de vista de que se nos abra, e incluso, bueno, en este caso lo tenemos abierto. Como veis, pues me ha hecho lo que es la cuestión de la propia entrada, ¿vale? Vamos a salir y cerrar la sesión, porque lo que os quiero enseñar, una vez que se abre Instagram, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar, si queréis, para que veáis que el plugin es de fácil uso. ¿Vale? Esto le podéis dar aquí a rellenar, le dais a entrar y simplemente para el usuario pues, es bastante cómodo. Insisto, esto también, por ejemplo, para quitar todos esos. Gestionar las credenciales es muy importante porque antes estamos viendo lo que es el tema de un phishing y cómo conseguir esas credenciales. El Excel tendría que desaparecer y además es un mundo de compliance, te obliga a que tengamos algún tipo de entorno como este tipo de aplicaciones para poder gestionar las aplicaciones y almacenarlas de una forma segura. Por tanto, si estáis viendo a nivel de funcionalidad,
tengo un elemento que inicia una página web, incluso con el propio plugin, el usuario no ha tenido ni que estar recordando las contraseñas. Directamente las tiene aquí almacenadas y las gestionas en función de si son corporativas o de forma personal, ¿vale? Tienes un buscador y además a partir de ahí es la funcionalidad. Si queréis volviendo un poco al entorno de administración, ¿de acuerdo? En este caso este usuario es administrador, ¿de acuerdo? Tú puedes tener un entorno de generación de colecciones. Para generar una colección es tan sencillo como darle aquí a nuevo y establecer los permisos que queremos que se tenga sobre cualquier entorno. Por ejemplo, vamos a poner una colección para IT, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner, en este caso, que el grupo IT puede editar, ¿vale? Si quisiéramos establecer cualquier otro permiso, pues simplemente sería instalar el permiso y establecer un grupo. ¿Que no tenemos el grupo creado? No pasa nada. ¿Que se lo queremos dar a un usuario concreto? Es tan sencillo como hacer esto que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿de acuerdo? Incluso podéis dar pues, que un usuario pueda gestionar las colecciones porque quieras que establezca permisos sobre ello a posteriori, ¿de acuerdo? Esto le damos a guardar y directamente pues, la colección se nos va a quedar asignada a un grupo, ¿de acuerdo? Obviamente, podemos prever que otras colecciones como las que estamos viendo aquí, que pueda ser esta otra, pues son usuarios nominales los que tienen acceso a ello, en este caso Megan, en editar, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de cuando son grupos, pues si os dais cuenta ya tenemos mejor gobernanza de lo que está pasando. Los grupos, ¿dónde se gobiernan? Aquí. Si estos grupos los tenemos bien creados en el SCIM, pues van a venir desde la parte de los grupos del 365 con la integración que os he dicho, vendrán aquí y los podré gobernar directamente con los usuarios ya asignados, ¿de acuerdo? Pues ya estableciste el grupo de seguridad dentro de lo que es Microsoft 3 Entra, ¿de acuerdo? Em, Luego, para la parte de auditoría, es muy importante también tener en cuenta que hace muy bien el compliance desde el punto de vista de que todas las transacciones se registran, desde el punto de vista de cualquiera de los usuarios que hayan estado trabajando, incluso hayan iniciado, si alguien ha cambiado una contraseña, si ha utilizado esa credencial, si ha elaborado una colección, está todo en este entorno, ¿de acuerdo? Es exportable y también podemos sacarnos informes. Informes desde el punto de vista que nos permiten también concienciar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o concienciar o también tener un informe de cuáles pueden ser contraseñas que han podido estar comprometidas en algún momento en la web o cualquier entorno que nos permite gobernar de mucha mejor forma hoy en día un entorno que si no tenemos este tipo de software como es VideoGuarden, pues no podemos hacer esa gobernanza dentro de nuestra empresa, ¿vale? No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sí que, como podéis ver, pues podemos sacar este tipo de informes, incluso exportar la auditoría para poder establecer nuestra propia gobernanza, ¿vale? O seguimiento o investigación. Luego, por otra parte, sí que también para la parte de integraciones, yo os he hablado de algunas, obviamente, no solamente tienes SEO con la parte de Microsoft 365, para nosotros sí es un valor, como bien habéis estado viendo. Nuestros proyectos de seguridad sí que se basan muy de la mano de Microsoft. Pero bueno, es integrable con Duo o con Okta, que muchas veces se nos da en algunos de los proyectos que tenemos con vosotros, ¿de acuerdo? Luego, por la parte de aprovisionamiento del SCIM o de tener distintos conectores, ya hay conectores que están hechos. Por eso es plug and play en muchos de los entornos que tenemos desde el punto de vista de lo que estáis viendo en pantalla. A nivel de gestión de eventos, un propio SIEM, como pueda ser Splunk, Sentinel y demás, ¿de acuerdo? O para la parte de gestión de dispositivos, como os comentaba antes, con Intune. La configuración también es bastante gobernable, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de que tenemos distintas políticas, donde evidentemente la autenticación de inicio de sesión pues, está activado como habéis podido comprobar, la organización única o incluso lo que sería también la parte de integraciones a nivel de autenticación, ¿vale? En principio, también que sepáis que se puede exportar la caja fuerte de forma encriptada, ¿de acuerdo? O incluso si ya tenemos un gestor de credenciales con cualquier otro vendor, tenemos un entorno para poder importar cualquiera de los que tengáis. OnePassword, LastPass, Keeper, lo que tengáis, o bien mediante un CSV con una plantilla, poder subirlo si lo tenéis en algún otro software, ¿de acuerdo?
Entonces es bastante fácil desde el punto de vista de poder acometer una entrada del propio software o incluso nosotros también ayudamos, os ayudamos a realizar una adopción sobre eso, ¿vale? A nivel de integraciones no me voy a tener mucho, pero si os dais cuenta, si pinchamos dentro de ello, también nos lleva a la propia documentación dentro de lo que sería la parte de configuraciones, ¿vale? Esto es el SCIM, directamente, como veis, son dos campos a configurar, hay más parte en la parte del registro de aplicación, como os he enseñado antes, pero al fin y al cabo no tiene mucho más que de configuración, ¿vale? Como os digo, esto es demo, lo destruiremos, con lo cual cualquier hash que hay por aquí recojáis, no me preocupa, ¿vale? Al fin y al cabo, como veis en lo que os estoy explicando, es bastante sencillo. Entonces, si queréis en el tiempo que tenemos sobre la explicación de cómo trabajar sobre Bitwarden, no tiene mucho más allá, ¿de acuerdo? Pero si queréis, vamos a registrar un usuario que tenemos en Entra, que ya elijamos, ¿vale? Y por ejemplo, mira, para que tengáis un poco de trazabilidad, si nos venimos a usuarios, em, vamos a, por ejemplo, coger este usuario que muchas veces utilizo yo en las demos, ¿vale? Alex Wilber. Y esto es tan sencillo, si os fijáis, si un usuario directamente va a Bitwarden y hace un login, como ya tenemos reclamado lo que es el entorno del dominio, que es donde habéis hecho el single sign-on, directamente, si el usuario inicia sesión, bueno, aquí nos vamos a la parte de europea, perdón, por GDPR. Bueno, disculpad. Y le decimos usar inicio de sesión único, ¿vale? Entonces esto directamente, insisto, antes de que inicie sesión, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito cómo trabaja esto, si nosotros nos venimos a miembros, este usuario yo todavía aquí no lo tengo dado de alta, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver que incluso, aunque sea un usuario ya con el dominio que tenemos reclamado, que en este caso está configurado aquí, ¿vale? Este miembro vamos a tener que confirmarle y ponerle los permisos que queramos establecer y a qué colecciones tiene que tener acceso. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez que vais a ver que el usuario aquí ya sí me ha saltado, en este caso, que inicie sesión con el SSO de Entra, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a poner su email de vuelta. Y su propia contraseña que tiene dentro para acceder al propio correo electrónico, por ejemplo. En este caso, como nunca he iniciado sesión con este usuario, también, como veis, me pide incluso realizar el MFA. Este inicio de sesión no me está pidiendo que configure el MFA porque está accediendo a Bitwarden, sino que este usuario es nuevo y la primera vez que ha accedido no ha sido al correo electrónico o al Teams o a cualquiera de las aplicaciones que pueda tener, sino que ha accedido directamente a Bitwarden. Entonces, como veis, me viene bien el caso para que veáis que incluso el acceso condicional que yo os he enseñado antes funciona, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que estáis haciendo ya es una seguridad por capas, porque estáis al usuario obligándole a que configure el MFA en cualquier inicio de sesión que haya realizado desde inicio y si no, no le dan la posibilidad, ¿vale? Si queréis vamos a aprovechar también para que veáis cómo se agrega en Bitwarden, aunque esto no lo hubierais agregado, pero para que veáis también una simulación de cómo agregar. Vamos a hacer desde el punto de vista de agregar aquí en la colección de IT, esto no lo haríais, ¿no? Pero para que veáis un poco, porque si nos entretenemos en otra credencial de otro tipo, quizá no vais a ver. Yo me voy a ir aquí a esta colección que habéis visto que Megan, este usuario, incluso admin,
o que tiene acceso, ¿de acuerdo? O el grupo de IT, ¿de acuerdo? Que es el que hemos traído desde el punto de vista del SCIM. Vamos a irnos a Password Manager y vamos a introducir un nuevo elemento, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se hace. Si os dais cuenta, cuando yo introduzco un elemento, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, directamente me lo va a agregar seguramente a mi caja fuerte. Si lo que queréis que podéis luego agregar la colección, pero si lo que queréis es agregarlo dentro de una colección, también podéis iros directamente y directamente que la colección quede marcada, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que esto es un usuario que yo estoy metiendo de pruebas y por eso lo quiero tener en IT, aunque se llame Alex Wilber, ¿vale? Para que podáis tener un poco desde el punto de vista. Le metemos aquí el email, ¿vale? La contraseña, acceso. Y esto lo quiero enseñar así porque aquí le podéis meter la URL o no, eso ya como queráis, ¿vale? No es obligatorio. Pero si os dais cuenta, aquí tengo la clave de autenticación. ¿Por qué yo aquí cuando se está configurando y vuelvo otra vez al MFA, cuando me salta el MFA, yo evidentemente aquí le diría el siguiente, un usuario normal cogería su móvil con la aplicación de Authenticator, leería el QR y demás, ¿vale? Pero por ejemplo, lo que os quiero enseñar es que desde BigWarden también se puede gobernar el MFA. Entonces, yo en este caso, si cojo la clave secreta y se la escribo aquí, esto que os estoy enseñando aquí en DQS se diría canela en rama, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo es como gobernar también los códigos de verificación TOTP. Como veis va girando y yo esto, pues directamente, esto muchas veces esas aplicaciones que tenemos para acceder a gestionar, bueno, como estamos desde IT, por ejemplo, para gestionar entornos de licenciamiento de nuestro fabricante, etcétera, que tenemos que tener los distintos usuarios para poder acceder y también tenemos puesto el MFA para que no pueda acceder ninguno y no hemos podido poner single sign-on con ninguna cuenta. Pues el MFA también lo podemos gobernar para que no tengamos que tenerlo configurado en dispositivos móviles o por SMS en distintos entornos de usuarios que luego es complicado gobernar eso. ¿De acuerdo? Esto es el día siguiente y directamente el MFA se me va a quedar configurado y demás, ¿vale? Insisto, si fuera un usuario nominal normal no hubiera sido este el ritual. Esto es para que tengáis un ejemplo de cómo también se puede configurar lo que es el TOTP para gobernarlo dentro de la propia credencial, ¿vale? Y que tengáis más allá de ello, pues ese ejemplo, ¿vale? Una vez que nos hemos autenticado, vamos a poder entrar ya a Bitwarden y vamos a poder ver tu caja fuerte de este usuario para que él pueda incluso, ¿veis? Aquí le está uniendo, le va a pedir, lógicamente, que meta una contraseña maestra, ¿vale? En este caso, para poder tenerlo, ¿de acuerdo? Y podéis poner una pista de contraseña por si el usuario quiere restablecerlo realmente. Él tiene una complejidad, ¿vale? Porque la contraseña maestra por sí sola el usuario no la va a poder restablecer. Vosotros desde IT sí que podéis restablecerlo, ¿de acuerdo? Hay una manera para poder hacerlo, ¿vale? Y de manera fácil desde el entorno de miembros. Entonces lo que sí le va a dar va a ser una pista para que pueda recordar la contraseña, ¿vale? Tiene esa parte por compliance, ¿vale? Entonces esto creamos la cuenta, vamos a escribir esta contraseña maestra dentro de este entorno y yo en este caso voy a crearme un campo nuevo, ¿vale? Que le voy a decir que sea oculto. Le pongo aquí contraseña maestra. Esto es también para que veáis un poco que también se puede poner este tipo de cosas, ¿vale? Como veis, se queda aquí oculto, igual que tengo la contraseña de aquí arriba. Esta es la contraseña maestra, esta es la contraseña que tiene el usuario de 365 con su MFA, ¿vale? Incluso aquí podríamos haber puesto contraseña maestra de Bitwarden, si queréis referenciarlo mejor, ¿vale? Entonces, como veis, el usuario una vez que ya ha accedido, vuelve otra vez a su ventana. Bueno, esto le va a decir si se quiere instalar la extensión, podéis hacerlo directamente. Estamos en un entorno incógnito invitado, con lo cual no me va a dejar, pero sería tan sencillo como darle aquí a añadir y directamente agregarlo, ¿vale? En este caso le vamos a decir skip. Esto, como veis, os lo vuelvo a recordar. Si quieres importar datos de tus credenciales que puedas tener, lógicamente tienes tu caja fuerte y el usuario se puede gobernar sobre sí mismo, ¿vale?
Y esto es lo que propiamente ve el usuario. No puede administrar porque no hemos dado permisos de nada, pero todavía no ve colecciones, ¿vale? Entonces, en este caso, a nivel de gobernanza, vuelvo al usuario que éramos administradores, ¿de acuerdo? Y me voy a ir a la administración de miembros. Y como veis, aquí ya tengo el usuario de Alex que tengo que confirmarle. Bueno, esto si queréis desde aquí también lo veis, ¿de acuerdo? En este caso, le puedo establecer qué permisos va a tener dentro de Bitwarden, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejarle como usuario y le puedo asociar lo que sería el propio, la propia eh, grupo o colección, aunque en este caso los grupos lo más normal es que ya hubiera venido asociado desde lo que es 365, ¿de acuerdo? Con lo cual también le podéis aplicar lo que sería distintas colecciones desde aquí, ¿vale? Para que un poco también veáis desde el punto de vista. Vamos a darle a este acceso a estas tres colecciones por el tipo de rol que es un poco directivo global, ¿vale? Le damos a guardar, le hemos dicho que simplemente vea elementos, con lo cual no va a poder escribirlo y, lógicamente, le vamos a confirmar al propio usuario, ¿vale? Aquí podéis volver otra vez a entrar. Confirmamos, en este caso, el usuario y ya, pues lo veis desde aquí para poderlo ver, ¿vale? Aparte de requerir, es una política, lo de poder restablecer las contraseñas que se configuran en las políticas que os he estado enseñando ahí antes. Entonces aquí tendrías una llavecita y aquí tendrías una opción que es recuperar la contraseña, ¿vale? Eso está en la documentación y si no también os podemos ayudar a configurar. Entonces, volviendo un poco otra vez al usuario, si queréis vamos a cerrar sesión. De vuelta. Bueno, yo creo que aquí ya lo mejor que puedo hacer es irme a utilizar, ¿vale? Así ya no escribimos tanto. Como ya me autentiqué antes, lo más normal es que ahora no me vuelva a pedir el MF y todo esto porque venimos de ahí. Contraseña maestra, ¿vale? Y obviamente, como le di acceso a distintas colecciones, pues ahora sí que ve Finance, HR o en este caso operaciones y evidentemente pues podría coger. Pero por ejemplo, en el caso este, en función de los permisos que le hayamos podido otorgar, pues va a poder actuar en ello, ¿no? ¿De acuerdo? O que tenga el grupo de 365 que le hayáis otorgado ese tipo de permisos, ¿vale? Y hasta aquí un poco, pues también es un poco desde el punto de vista para que pudierais ver las distintas funcionalidades. No nos da tiempo para ver mucho más. Sí que es cierto que al fin y al cabo es establecer un poco desde el punto de vista de esta demo de situación, con las preguntas que muchas veces nos hacéis a nivel de gobernanza, la integración que tiene con Microsoft 365 dentro de una postura así detrás y demás para poder gobernar lo que es credenciales dentro de las identidades y sobre todo pues es tener con vosotros desde el punto de vista la propia demo que hoy hemos establecido y no sé si tenéis alguna pregunta y respuesta. No sé si han preguntado algo sobre dentro del webinar. Por el momento no, no tenemos ninguna pregunta. Si Vale, queréis, ya os podemos contestar por correo, porque como os vamos a pasar la grabación y si tienen dudas, pues siempre podemos agendar una sesión más one to one, ¿no? Cara a cara, por decirlo de alguna manera. perfecto. Pues sobre todo como cierre de la propia demo y además sí que es reforzar los distintos beneficios, ¿no? Al final, como estáis viendo, esto es tener una seguridad proactiva, reducir lo que es los errores humanos, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, mucho cumplimiento normativo y además también, como veis, es bastante intuitiva la solución de Bitwarden, con lo cual la experiencia de usuarios es muy fluida. Y bueno, sobre esto, pues como siempre es daros las gracias por estar aquí con nosotros una vez más y bueno, cualquier punto de situación que queráis ver sobre Bitwarden o sobre todo dentro del enfoque de Zero Trust y a nivel de ciberseguridad, pues nos sentamos cuando queráis, ¿vale? Por hoy
vamos a dar la sesión por cerrada y vuelvo a deciros gracias por haber asistido. Genial, muchas gracias, Gracias. Noelia, a ti también. Que tengáis buen día. Adiós.